Un saludo a todos mis amigos que en este momento están sintonizando el canal Juli Dao. Vamos a iniciar con el primer paso. La idoneidad del predicador. Y sabes, creo que este es el paso más importante a la hora de hacer un sermón, ¿sí? Porque definitivamente, si yo no tengo la idoneidad para predicar, si yo no soy idóneo para exponer la palabra del Señor, es mejor que no lo haga. Puesto que si lo hago, simplemente voy a ser un conferencista más el mensaje no llegará a los corazones de las personas. Así que si yo quiero que mi sermón sea un sermón lleno de poder, sea un sermón increíble, sea un sermón que toque los corazones de los seres humanos, es necesario tener en cuenta este primer paso. Debo estar preparado, debo entregar mi vida 100% a Dios, debo buscar el perdón de mis pecados, debo pedirle a Dios que me haga idóneo para esta obra tan excelente, puesto que definitivamente el predicador debe humillarse ante Dios, porque es una obra magna la que vamos a hacer. Sí, posiblemente te has acostumbrado a ver diferentes predicadores, unas predicaciones bonitas, otras predicaciones normales, otras predicaciones supuestamente buenas, pero tú no puedes ser un predicador bueno, o tú no puedes ser un predicador normal, o tú no puedes ser un mal predicador, no. Tú debes ser un predicador según el mandato de Dios. En otras palabras, tú debes ser el predicador según el ideal de Dios. Y el apóstol Pedro. Y este hombre tuvo un efecto grande sobre las personas. Por ejemplo, vamos a leer Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 encontramos una predicación del apóstol Pedro. Y no fue una predicación más para el pueblo que estaba escuchando. Habían varios israelitas y habían israelitas que vivían en otros países y que venían aunque sea una vez a Jerusalén. Pero el apóstol Pedro en este momento se mandó un sermón increíble. Un sermón de esos que uno tiene que tomar una decisión. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, el versículo 36, haciendo la conclusión de su mensaje, dice: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo hizo Señor y Cristo a aquel que el pueblo crucificó. Al oír esto, versículo 37, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Llegó el mensaje. Pedro apuntó al corazón y el mensaje llegó al corazón. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, el público, después de haber escuchado ese sermón tan poderoso, no se quedaron quietos, tenían que tomar una decisión. Una era la decisión de seguir en su mundo, pero endureciendo el corazón a Dios porque sabían que estaban haciendo lo malo. Por el contrario, debían tomar la mejor decisión que un ser humano puede tomar: seguir a Cristo. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Llenos de dolor, con sus conciencias llenas de lágrimas, tristes, arrepentidos, porque sabían que habían hecho algo malo, pero ellos no habían caído en cuenta, puesto que no les había llegado el mensaje. Hasta ese momento Dios utilizó a Pedro y les llegó a donde debía llegarles para que ellos entregaran sus vidas a Cristo. Lo mismo pasó con el profeta Natán. El rey David estaba allí tranquilo, había hecho lo que había hecho, sabía que había hecho algo malo, pero no le dolía.
Pero llegó el profeta Natán y le dio un mensaje a David, y David llora profundamente. Y es allí donde escribe el Salmo 51 lleno de arrepentimiento. El versículo 38 dice, y Pedro les dijo, arrepiéntese y bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro está haciendo un llamado increíble. Más adelante vamos a ver cómo se hace un llamado, pero aquí quiero que nos centremos en la idoneidad del predicador. Pedro predica, todos los seres humanos se conmueven. Y el versículo 41 dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. 3,000 bautismos en un solo día. En una predicación que quién sabe cuánto habrá durado, pero no creo que haya durado mucho según lo que vemos acá. Una predicación corta, urgente, necesaria, y llegó a donde debía llegar. Es por esto que cada uno de nosotros debe estar preparado. Y en ese momento no estoy hablando de una preparación intelectual que se debe hacer, y lo vamos a ver también más adelante. Estoy hablando de la preparación espiritual, la relación que tengo con Dios. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a leer el capítulo 4, el versículo 4 del mismo Hechos. Dice, pero muchos de los que habían oído sus palabras, está hablando también de las palabras que dijo Pedro en los versículos anteriores, dice, creyeron. Y según Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Así que allí era normal que la persona que creía inmediatamente se bautizaba. Y contados solamente los varones, eran como 5,000 personas que habían creído. Increíble. Qué mensaje tan poderoso el que nos dice la Biblia. Solamente contando los varones eran 5,000. Increíble. Definitivamente esto solamente puede ser una realidad cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y eso no fue simplemente un concepto intelectual, vuelvo a decirlo. Mira lo que dice el capítulo 1, y allí está la clave. Versículo 8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo, quiere decir que cuando Pedro estaba predicando, ya el Espíritu Santo estaba en su vida. Y además de eso también sigue diciendo, ellos no esperaron allí quietos, relajados, que llegara el Espíritu Santo, no. Ellos sabían que debía llegar. Así que ellos buscaron de Dios, y la palabra del Señor dice, versículo 14, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Acá nos damos cuenta en este versículo, en el versículo 14, que ellos buscaron la promesa del Espíritu Santo con oración y ruego a Dios continuamente. Si soy un predicador que ora, que busca a Dios por los laditos, igual las predicaciones va a ser por los laditos. Nuestra predicación debe ser una predicación llena de Dios, una predicación que toque los corazones, una predicación que saque decisiones para la gloria de Dios. Me acuerdo nada más cuando estaba en las clases de teología, en el 8º semestre, en una materia que nos daban, y esa materia se llamaba evangelismo público. Debíamos ir a un lugar, predicar 15 días. Y mira que el pastor en teología aplicada nos contaba una historia y nos decía,
de un predicador que estuvo en esos tiempos, un año antes de nosotros haber llegado allí a la universidad, a iniciar con el primer semestre. Y allí en la universidad en la iglesia de la universidad, este hombre estuvo predicando 15 días y se quedó en la casa del pastor que nos daba la clase. Y el pastor nos decía, mira, este hombre fue un hombre lleno de Dios. En 15 días se bautizaron más de 200 personas y más de otras 200 no se pudieron bautizar porque había que arreglar algunos asuntos de matrimonio que todavía estaban en algunos pecados que tristemente no los dejaba bautizarse. Pero él nos decía la clave de este predicador. A las 3 de la mañana se levantaba a orar. 3 de la mañana. Allí está la clave. Cuando yo busco a Dios de todo corazón, como dice el Salmo, como el siervo que busca el agua, así busca mi alma, oh Dios, de ti. Debo buscar de Dios. Ese es el primer paso. Busque de Dios, entrégate a Dios. Búscalo en oración, búscalo en ayuno, búscalo en ruego. Humíllate ante Dios y te darás cuenta que tus predicaciones serán predicaciones increíbles, increíbles. Nada más el otro día me estaba leyendo la historia de Evan Roberts, cómo este joven que tanto le pidió a Dios un avivamiento espiritual, que tanto le clamó a Dios para que Gales se convirtiera al Señor. Los escritores dicen que Evan Roberts no era un predicador excelente. Era un hombre que de pocas palabras, pero sus pocas palabras, las pocas palabras que él decía, conmovían a las multitudes. Hablaba 5 minutos, se sentaba y allí sentado veía cómo el Espíritu Santo empezaba a quebrantar los corazones de las personas. Pero fue un hombre que pasó 10 años en oración y en muchas ocasiones haciendo vigilias en su hogar para que por fin se pudiera cumplir el reavivamiento en Gales. 10 años de oración, 10 años haciendo vigilias constantemente, y cuando llegó el 10º año fue el año de la victoria. Fue el año que en 4 meses 100,000 personas descendieron a los pies del Señor Jesucristo. Así que este es el primer paso. Pongámoslo en práctica. Busquemos a Dios en oración, entreguemos nuestras vidas a Dios en oración y nos daremos cuenta que ese paso, el primer paso, será la plataforma para ser predicadores de éxito. Que el Señor Jesús les bendiga.